Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a Key West, Florida, para explorar una historia que lleva más de un siglo dando que hablar. Y todo gira alrededor de un objeto. Uno bastante peculiar. Un muñeco llamado Robert. Exacto. Vamos a sumergirnos hoy en su historia, ¿no? Basándonos en lo que se ha recopilado sobre él, desde sus orígenes un poco turbios hasta, todo lo que se cuenta que ha pasado. Pues eso, prepárense porque la historia dice que este muñeco, Robert, es de todo menos un juguete normal. Vamos a ver qué hay de cierto. A ver, situémonos. Principios del siglo XX, ¿no? Hacia 1904. Un niño, Robert Eugene Otto, Jean para la familia, recibe un muñeco. Uno bastante grande, por cierto, de más de 1 metro. Y le pone su nombre, Robert. Y se vuelven uña y carne. Y aquí ya empieza, digamos, la intriga. Porque hay como 2 versiones sobre de dónde salió el muñeco. Una, la más popular quizá, es que fue un regalo. Un regalo envenenado. He leído algo de una sirvienta. Eso es. Una empleada de origen caribeño que supuestamente sabía de vudú y que se lo dio a Jean como una especie de venganza contra la familia Otto. Esa es la versión tétrica. Vaya. Pero luego está la otra, mucho más normalita, por así decir, que el abuelo lo compró en Alemania en un viaje, de la casa Stave, que eran muñecos de calidad, ¿sabes? O sea, vudú o un souvenir caro. Ya empezamos bien. Exacto. La propia dualidad del origen ya siembra la duda. ¿Estaba maldito de fábrica o fue después? Y claro, enseguida empezaron los fenómenos extraños. Jean hablaba con Robert. Eso, normal en un niño, ¿no? Pero es que los demás oían respuestas. Una voz diferente, más grave, no la de Jean. Eso ya da un poco de yuyu. Y no solo voces. Risitas, pasos pequeños por la casa, objetos que se movían solos. Sí, o aparecían rotos. Y Jean siempre igual. Robert lo hizo. Claro. Al principio pensarían qué imaginación tiene el niño, ¿no? La típica excusa. Hombre, al principio sí. Pero la cosa se fue repitiendo y la atmósfera en casa pues empezó a enrarecer. Ya no parecía tan infantil. Incluso los vecinos. Los vecinos. Decían que lo veían moverse en la ventana cuando no había nadie, ¿verdad? Eso contaban, sí. Que se asomaba solo. Y las noches de Jean, terribles. Se despertaba gritando, ¿no? Que Robert se movía, que le susurraba cosas. Los padres entraban y lo encontraban a él, a Jean, muerto de miedo en un rincón. Y a Robert sentado en la cama, mirándolo. Es escalofriante imaginar esa escena. Desde luego. Cómo algo así pasa de ser quizá una fantasía a un miedo tan real para todos. Pues yo creo que por acumulación. La persistencia de los hechos, el miedo tan genuino del niño, acabó por calar en los adultos. Algo raro pasaba con ese muñeco. Y lo curioso es que esa conexión tan intensa siguió. Jane se hizo mayor, heredó la casa, se casó con una mujer llamada Annette y se fueron a vivir allí. ¿Con Robert? Con Robert, claro. Volvió a su sitio de siempre, una sillita en el torreón, mirando por la ventana a la calle Eaton. Y Jane, pues seguía hablándole como si tal cosa. Uf, pobre Annette. Me imagino la situación. Ella sentiría que el muñeco la vigilaba, ¿no? Y encima sus cosas desaparecían o cambiaban de sitio. Exacto. Y Jane R.K.R. fue Robert. La tensión debió ser tremenda. Annette empezó a tener pesadillas. Y otra vez los vecinos. ¿También? Sí, y niños del barrio, que veían a Robert moverse en la ventana cuando ellos no estaban, o que les hacía muecas. Vaya tela. Tiene miga el asunto. Y no acaba ahí. Jean muere en el 74, la casa se vende, y la nueva dueña, Myrtle Router, se encuentra con Robert. ¿Y le pasó lo mismo? Pues sí, ella, su familia, invitados. Todos empezaron a experimentar cosas. Los pasitos, los susurros, encontrar a Robert en sitios distintos. Su hija dijo sentirse amenazada por él directamente. ¡Jo, qué agobio! Normal que acabara donándolo. Claro. En 1994, Myrtle ya no pudo más y lo llevó al East Martello Museum. Y es ahí, en el museo, donde se establece ya oficialmente la famosa regla. La de pedirle permiso para hacerle fotos. Hay que pedirle permiso a un muñeco. Pues sí, y parece que es una regla que más vale seguir. El museo recibe, ojo, cientos de cartas y correos cada año. ¿Cientos? ¿De qué? De gente de todo el mundo, contando auténticas desgracias, accidentes, enfermedades raras,
ruinas económicas, rupturas sentimentales. No me digas. ¿Y lo relacionan con Robert? Directamente. Cuentan que les empezaron a pasar todas esas cosas justo después de hacerle una foto sin permiso o de burlarse de él en el museo. Y escriben para pedirle perdón a Robert. Madre mía. A ver, suena un poco a, ¿cómo se dice? Sesgo de confirmación masivo, ¿no? Le pasa algo malo a alguien y busca una causa sobrenatural fácil. Hombre, es la explicación lógica, claro. El escepticismo te lleva ahí. Pero la cantidad de cartas es brutal. La especificidad de algunas historias. Y que esto lleva pasando décadas. Eso es lo que alimenta la leyenda, ¿entiendes? Ya. Hay casos así como muy conocidos. Sí, se habla de varios. Una pareja de recién casados que tuvo una racha malísima después de una foto en plan burla durante su luna de miel. Unos estudiantes que tuvieron accidentes graves después de un selfie riéndose de Robert. Un fotógrafo que ignoró la regla y tuvo un accidente serio poco después. Son historias muy potentes. Entiendo. Y claro, esto habrá atraído a investigadores de lo paranormal, supongo. Por supuesto. Han ido equipos con toda la parafernalia. Y hablan de cosas, ¿eh? De supuestas psicofonías, o sea, voces o risas grabadas que no se oían en el momento. De cámaras que captan como movimientos mínimos, casi imperceptibles, o que directamente fallan al apuntar a la vitrina. Y más cosas. Sí, cambios bruscos de temperatura cerca de él, sombras que no deberían estar ahí, lo típico en estos casos, pero que se repite. ¿Y los mediums? ¿Qué dicen los mediums? Pues ahí hay división de opiniones, lo que lo hace aún más interesante, creo yo. Algunos dicen sentir la energía de un niño, quizá Jin, algo travieso pero no maligno. Otros hablan de algo más antiguo, más denso. Una entidad que usa al muñeco como un recipiente, ¿sabes? ¿Un recipiente? Sí, un conducto. Una medium incluso dijo haber captado un pensamiento directo de Robert, una frase: "No me ignores". No me ignores. Uf. Pues entre la tecnología que falla y las sensaciones de los mediums, aunque uno sea escéptico, la historia tiene fuerza, ¿eh? Y ahí sigue Robert, en su vitrina, observando a miles de visitantes cada año y recibiendo cartas. Su leyenda ya es mundial, ha inspirado hasta pelis de miedo. Exacto. Y esas cartas de disculpa que siguen llegando son como la prueba viviente del poder que ejerce, ¿no? Mantienen viva la pregunta de si de verdad interactúa con la gente que le falta al respeto. Al final, creas o no en fantasmas o energías, la historia te deja pensando. Desde luego. Te deja con una pregunta ahí flotando, ¿verdad? ¿Qué le da a un objeto, a un simple muñeco viejo, ese poder tan perturbador? ¿Está en el propio objeto? ¿En su historia? ¿O somos nosotros? Nuestra creencia, nuestro miedo. Somos nosotros los que le damos esa fuerza, esa influencia. Ahí está la clave, quizá. ¿Es la energía del muñeco o la energía de nuestra propia mente proyectada en él? Algo sobre lo que reflexionar, sin duda. En la costa sur de Florida, en la apacible y pintoresca ciudad de Key West, existe una historia que se ha contado durante más de un siglo, transmitida de generación en generación, susurrada en bares, relatada a los turistas en visitas guiadas nocturnas y recogida en innumerables libros sobre lo paranormal. Una historia en la que realidad y leyenda se entrelazan, en la que los límites entre lo tangible y lo inexplicable parecen desdibujarse. El protagonista de esta historia no es una persona, ni un fantasma en el sentido tradicional, sino un muñeco. Un muñeco de aspecto inocente, vestido como un marinero, con ojos oscuros y redondos que parecen seguirte a cualquier lugar que vayas. Su nombre es Robert. Y, según quienes han estado cerca de él, no es un simple juguete. Para entender el misterio de Robert, hay que remontarse a principios del siglo XX. La historia más aceptada sitúa su origen alrededor de 1904, cuando fue entregado como regalo al pequeño Robert Eugene Otto, un niño perteneciente a una adinerada familia de la zona. Gene, como le llamaban, vivía en una gran casa victoriana junto a sus padres y varios sirvientes. Desde el momento en que el muñeco llegó a sus manos, nació entre ambos una conexión extraña, casi perturbadora. Gene lo bautizó con su propio nombre, Robert. A partir de ese día, los dos se volvieron inseparables. Hay varias versiones sobre cómo llegó el muñeco a la vida de Gene. Una de las más extendidas, y sin duda la más inquietante, cuenta que fue un regalo de una sirvienta de origen caribeño, experta en prácticas de santería y vudú,
que había tenido conflictos con la familia Otto. Según esta versión, la sirvienta, humillada y maltratada, decidió obsequiar al niño con el muñeco como una especie de recuerdo, infundiendo en él una energía oscura y malevolente. Otros dicen que el muñeco fue comprado por el abuelo de Gene durante un viaje a Alemania, concretamente en la fábrica de juguetes Stave, famosa por sus peluches y muñecos de alta calidad. Esta teoría explicaría su confección impecable, un cuerpo relleno de paja, más de 1 metro de altura y un traje de marinero perfectamente cosido. Sea cual sea la verdad sobre su origen, lo que está claro es que Robert no tardó en convertirse en algo más que un simple juguete para Gene. El niño le hablaba constantemente, le contaba sus secretos, le confesaba sus miedos y sueños, y parecía escuchar respuestas, aunque nadie más podía oírlas. Con el tiempo, los miembros de la familia y los sirvientes empezaron a notar algo extraño. A veces, las conversaciones que Gene tenía con el muñeco no parecían ser un simple juego de imaginación infantil. La voz que respondía no era la del niño, sino una voz grave, extraña, que surgía de algún lugar de la habitación. Los fenómenos extraños comenzaron a acumularse. Los padres de Gene afirmaban escuchar risas suaves y pasos pequeños corriendo por el pasillo cuando el niño estaba dormido. Objetos cambiaban de lugar sin explicación. Otros se caían al suelo como si alguien los hubiera empujado. Los vecinos aseguraban que, cuando Gene no estaba en casa, habían visto a través de las ventanas cómo el muñeco se movía, cambiaba de posición o incluso les observaba directamente. El vínculo de Gene con Robert era tan intenso que, cuando algo malo ocurría en la casa, él siempre culpaba al muñeco. Si un objeto se rompía, Gene decía, Robert lo hizo. Si su habitación estaba patas arriba, él repetía lo mismo, Robert lo hizo. Al principio, sus padres pensaron que era una excusa infantil para evitar castigos, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más inquietante estaba sucediendo. Las noches se volvieron inquietantes. Gene, que solía dormir tranquilamente, empezó a despertar gritando. Decía que Robert se movía, que le susurraba cosas al oído, que se levantaba y caminaba por la habitación. En ocasiones, sus padres entraban y lo encontraban acurrucado en una esquina, con los ojos muy abiertos, mientras el muñeco estaba sentado en la cama, observándolo. Hay testimonios de la época que aseguran que, en más de una ocasión, Robert fue visto moviendo la cabeza o cambiando la dirección de su mirada. La sensación que provocaba era siempre la misma, incomodidad, como si detrás de esos ojos de botón hubiera algo consciente, algo que pensaba y decidía. Con el tiempo, la familia empezó a temer al muñeco. Algunos sirvientes renunciaron a su trabajo, asegurando que escuchaban risas y frases en un idioma extraño cuando limpiaban la casa. Otros decían que habían sentido que algo invisible los empujaba o los vigilaba de cerca. Gene, sin embargo, nunca se separó de Robert. Para él, era su amigo, su confidente, y quizá, de alguna manera, su protector. A medida que Gene crecía, la historia de Robert se volvió más extraña. Incluso cuando el niño se convirtió en un joven adulto y marchó a estudiar arte, el muñeco permaneció en su antigua habitación, como si lo esperara. Y lo inquietante es que, cuando Gene regresaba a la casa familiar, retomaba su relación con Robert como si nunca hubiera pasado el tiempo. Algunos amigos de Gene de la adolescencia y juventud contaron que el artista hablaba de Robert como si fuera una persona real, refiriéndose a él en primera persona y defendiendo su personalidad. Otros aseguraban que, cuando visitaban la casa, sentían que el muñeco los observaba con hostilidad. En esta primera parte hemos viajado al inicio de una leyenda que sigue viva más de un siglo después. Un regalo aparentemente inocente, un lazo inquebrantable entre un niño y su muñeco, y los primeros indicios de que algo, dentro de esa figura de tela y botones, estaba muy lejos de ser un simple juguete. El tiempo pasó, y como todos los niños, Gene dejó atrás su infancia. O al menos,
Eso era lo que parecía desde fuera. Viajó a Europa para estudiar arte, se convirtió en un pintor con cierto reconocimiento y vivió nuevas experiencias lejos de su hogar natal. Sin embargo, mientras sus manos daban vida a lienzos coloridos y escenas oníricas, en lo más profundo de su mente seguía presente la figura de Robert. El muñeco permanecía en la vieja casa victoriana de la familia Otto, en Key West, esperando. En los años en que Gene estuvo ausente, la casa tuvo otros inquilinos. Algunos eran amigos de la familia, otros simples arrendatarios. Pero todos compartieron un mismo testimonio inquietante. Nadie podía vivir mucho tiempo allí sin sentir que algo extraño los observaba. Quienes se alojaban en la habitación donde Robert estaba guardado afirmaban escuchar pasos pequeños, susurros que parecían surgir de un rincón oscuro, e incluso el crujir de la madera bajo el peso de algo que no podían ver. Un matrimonio joven, que alquiló la casa por un tiempo, relató que a menudo encontraban a Robert en distintas posiciones, a pesar de que nadie lo tocaba. En algunas mañanas, el muñeco aparecía sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara a alguien. Otras veces lo hallaban en la cocina, apoyado en una silla, con la cabeza ligeramente ladeada. Lo más desconcertante era que ninguno de ellos se atrevía a moverlo de regreso a su lugar, porque aseguraban que, cada vez que lo intentaban, una serie de ruidos inexplicables se desataba en la casa, golpes secos en las paredes, puertas que se cerraban solas y pasos apresurados por el pasillo. Cuando Gene volvió a Key West en la década de 1930, lo hizo acompañado de su esposa, Annette Parker. Decidieron instalarse en la mansión familiar, y desde el primer día, Robert regresó a su antigua posición, sentado en una silla, en la habitación del piso superior, junto a la ventana que daba a la calle Eaton. La silla fue colocada estratégicamente para que el muñeco pudiera observar el exterior. Gene pasaba horas allí, a veces pintando, otras simplemente hablando con Robert. Annette nunca se sintió cómoda con el muñeco. Decía que había algo en su mirada que le ponía la piel de gallina, como si fuera consciente de su presencia. Además, le incomodaba la manera en que su esposo lo trataba. Gene no se refería a Robert como un objeto, sino como a un amigo de carne y hueso. Le hablaba en voz baja, le contaba sus planes, y más de una vez, Annette juraba escuchar una respuesta, aunque Gene estaba solo en la habitación. Con el paso de los meses, la relación de la pareja comenzó a tensarse. Annette aseguraba que Robert la observaba cada vez que pasaba por la habitación, y que a menudo encontraba sus cosas movidas de sitio. Un día, al subir a buscar un libro, encontró que todos los objetos personales de la pareja habían sido cambiados de lugar y que en medio de todo estaba Robert, sentado sobre su baúl, como si estuviera reclamando algo. Gene, en lugar de tranquilizarla, le dijo con naturalidad: «No fue nada, Annette. Robert lo hizo». La frase, que en su infancia era un juego, ahora se había convertido en algo inquietante. Robert se transformó en una presencia constante en la vida diaria de la pareja, y Annette empezó a tener pesadillas recurrentes en las que el muñeco se movía, bajaba las escaleras y se quedaba de pie frente a su cama, observándola mientras dormía. No eran solo percepciones subjetivas. Los vecinos de la calle Eaton empezaron a hablar. Decían que, cuando Gene y Annette estaban fuera, el muñeco cambiaba de postura y que a veces se veía su silueta desde la calle, moviéndose lentamente frente a la ventana. Algunos niños del barrio juraban que Robert los miraba y hacía gestos cuando ellos pasaban en bicicleta. Un chico llegó a decir que el muñeco había desaparecido de la ventana justo antes de que él cayera de la bicicleta sin motivo aparente, rompiéndose un brazo. En esa época, el aura de misterio alrededor de Robert creció. Algunos visitantes de la casa pedían verlo de cerca, y la experiencia solía ser perturbadora. Muchos afirmaban que, mientras lo miraban, la expresión de su cara parecía cambiar sutilmente, como si frunciera el ceño o mostrara una ligera mueca de desdén.
Otros aseguraban que sentían una fuerte presión en el pecho o un escalofrío repentino, como si una corriente helada atravesara la habitación. Gene, sin embargo, nunca dudó de su vínculo con Robert. Lo vestía, lo colocaba cuidadosamente cada día en la silla junto a la ventana y le hablaba como si fuera un viejo amigo. A veces incluso lo llevaba al estudio mientras pintaba, situándolo en una pequeña silla a su lado. Decía que la presencia de Robert lo inspiraba. Pero a medida que los años pasaban, comenzaron a suceder cosas que ni siquiera Gene podía ignorar. Objetos que volaban por la habitación sin que nadie los tocara. Risas profundas que resonaban en el silencio de la noche. Puertas cerradas con llave que aparecían abiertas al amanecer. Una noche, Annette despertó con un peso sobre el pecho, incapaz de moverse. Al abrir los ojos, vio dos pequeños puntos negros mirándola fijamente, y el contorno inconfundible del traje de marinero de Robert. Gritó, y en ese instante la figura desapareció. Tras ese incidente, Annette insistió en que el muñeco debía ser guardado en un baúl, o mejor aún, quemado. Gene se negó rotundamente. Dijo que Robert era parte de su vida y que no podía deshacerse de él. Incluso llegó a insinuar que no sería buena idea enfadarlo. Poco a poco, la casa Otto se convirtió en un lugar evitado por muchos. Algunos taxistas se negaban a dejar pasajeros frente a ella por la noche. Los niños cruzaban la calle para no pasar por la acera donde la ventana del segundo piso dejaba ver la figura inmóvil del muñeco. Y siempre estaba esa sensación, esa incómoda certeza de que Robert, de algún modo, estaba vivo. Lo que nadie podía prever era que, tras la muerte de Gene, el muñeco pasaría a manos de otras personas, y los fenómenos no solo continuarían, sino que se intensificarían. Gene Otto falleció en 1974, dejando atrás su obra como pintor y su peculiar historia personal, pero también dejando atrás a Robert. Durante décadas, ese muñeco había sido su inseparable compañero y, para muchos, la fuente de extraños sucesos en la casa de la calle Eaton. Tras su muerte, la propiedad pasó a nuevas manos, y con ella, el destino del muñeco maldito dio un giro que ampliaría su leyenda. La nueva propietaria, Myrtle Reuter, adquirió la casa sin conocer todos los detalles de su pasado. Sin embargo, poco después de instalarse, descubrió que la habitación del piso superior tenía un huésped inesperado, Robert, sentado en su silla junto a la ventana, tal como Gene lo había dejado. Myrtle pensó que no era más que un curioso objeto antiguo, quizá valioso, y decidió conservarlo como pieza decorativa. Fue un error. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir que algo en la casa no estaba bien. Myrtle y su familia escuchaban pasos en la noche, el crujido de la madera como si alguien caminara lentamente por el pasillo, y susurros que surgían desde la habitación de Robert. La atmósfera de la casa parecía haberse vuelto más densa, más pesada. En ocasiones, la propietaria encontraba a Robert en posiciones distintas a las que lo había dejado. Un día, al entrar en la habitación, lo halló de pie junto a la puerta, con la cabeza girada hacia ella. Juraría que lo había dejado sentado la tarde anterior. Otra vez, mientras limpiaba, sintió una mirada fija en la nuca. Al girarse, Robert estaba sentado, pero su cabeza estaba inclinada de forma distinta, como si estuviera observándola con más atención. Los vecinos empezaron a advertirle lo que ya se comentaba desde hacía años. Ese muñeco no es un adorno cualquiera. Es Robert. Ten cuidado. Myrtle, al principio escéptica, comenzó a dudar cuando visitantes ocasionales de la casa reportaban experiencias similares. Algunos aseguraban que los ojos de Robert seguían sus movimientos, que sentían un escalofrío recorrerles la espalda cuando estaban cerca, o que escuchaban leves golpecitos sobre el cristal de la ventana cuando se marchaban. Pero lo más inquietante ocurrió con la hija de Myrtle. La niña, que al principio estaba fascinada con el muñeco, empezó a tener pesadillas recurrentes.
Soñaba con Robert caminando por la casa en la oscuridad, susurrándole cosas que no podía recordar al despertar. Con el tiempo, comenzó a decir que Robert la amenazaba, que le decía que si no le obedecía, haría algo que no podría contar a nadie. La pequeña empezó a evitar la habitación, pero a veces el muñeco aparecía inexplicablemente en su cuarto. Este acoso invisible llevó a la familia a tomar una decisión. No querían a Robert en la casa. Sin embargo, deshacerse de él no era tan sencillo. Mertel, consciente de la creciente fama del muñeco en Key West, decidió donarlo al East Martello Museum, un museo local que, aunque especializado en historia militar, aceptó la pieza debido a su valor cultural y, por supuesto, a las historias que la rodeaban. Así, en 1994, Robert llegó oficialmente al museo. Desde el primer día, se convirtió en una de sus atracciones más comentadas, pero también en una fuente de nuevos fenómenos extraños. El personal relató que el muñeco parecía cambiar sutilmente su expresión, que en ocasiones aparecía en posiciones distintas dentro de su vitrina, y que las cámaras de seguridad registraban pequeños movimientos o interferencias cada vez que lo grababan. Pero lo más famoso de Robert en esta nueva etapa es su peculiar código de conducta con los visitantes. La tradición que se instauró es clara: cualquiera que quiera fotografiar al muñeco debe pedirle permiso. Y, según la leyenda, si no lo hace, Robert se enfada y se asegura de que algo malo le ocurra al infractor. El museo está lleno de cartas escritas a mano por personas que afirman haber sufrido accidentes, pérdidas económicas, rupturas o enfermedades después de visitar a Robert sin respetar esa regla. En ellas, piden perdón y suplican que les retire la maldición. Algunas de estas cartas son tan desesperadas que resultan perturbadoras. Palabras escritas con temblor, dibujos e incluso pequeñas ofrendas acompañando las disculpas. El personal del museo asegura que reciben cientos de estas cartas cada año, procedentes de todo el mundo. Incluso hay correos electrónicos y mensajes en redes sociales de personas que, tras ver una foto de Robert en internet y burlarse de él, afirman haber experimentado desgracias inexplicables. La vitrina donde se expone está sellada, y el muñeco se encuentra junto a sus pertenencias originales: su silla, su traje de marinero y a sus pies, un pequeño león de peluche que parece acompañarlo. Los visitantes más sensibles dicen que, al acercarse, sienten una descarga eléctrica recorrerles el cuerpo o un repentino malestar. Otros simplemente se quedan paralizados, incapaces de apartar la mirada de esos ojos oscuros que parecen contener algo vivo. A lo largo de los años, investigadores paranormales de renombre han intentado analizar a Robert. Algunos han grabado psicofonías cerca de él, obteniendo voces susurrantes y risas que no corresponden a nadie presente. Otros aseguran que las baterías de sus equipos se agotan misteriosamente al entrar en la sala. Incluso hay registros de guías turísticos que, al relatar su historia, han visto caer objetos o abrirse puertas sin explicación. Robert no es un simple objeto de museo. Para quienes creen en su maldición, es un ser consciente, capaz de interactuar con el mundo y castigar a quienes le faltan al respeto. Y aunque su vida junto a Gene Otto y la familia que lo custodió después fue inquietante, lo que comenzó a suceder en el museo marcaría una nueva era de su leyenda, la era en la que el mundo entero comenzó a temer al muñeco de Key West. Desde que Robert fue colocado en su vitrina de cristal en el East Martello Museum, han pasado miles de visitantes frente a él. Algunos lo observan con respeto y curiosidad, otros con miedo, y no faltan aquellos que, convencidos de que todo es una simple leyenda urbana, deciden burlarse de él o ignorar la advertencia de pedir permiso antes de fotografiarlo. Son precisamente esos últimos los que protagonizan algunas de las historias más inquietantes asociadas al muñeco. El museo conserva un archivo completo con cartas y correos electrónicos que reciben semanalmente. En ellos, personas de distintas partes del mundo relatan cómo, después de su visita, comenzaron a experimentar desgracias que parecían seguir un patrón: accidentes repentinos,
pérdidas de trabajo, enfermedades súbitas, problemas legales y rupturas sentimentales. No todos los relatos son iguales, pero todos comparten un elemento común: la sensación de que algo invisible los castigaba, como si una sombra persistente se hubiera aferrado a sus vidas desde el momento en que cruzaron la mirada con Robert sin mostrarle respeto. Uno de los casos más conocidos es el de una pareja de recién casados que visitó el museo durante su luna de miel. El esposo, riéndose, decidió tomar una foto de Robert sin pedir permiso, e incluso hizo una mueca burlona imitando su expresión. Según el relato que enviaron semanas después, todo comenzó esa misma noche. El coche que habían alquilado se averió en una carretera solitaria. Al día siguiente, el hotel perdió su reserva y tuvieron que dormir en un lugar improvisado. En el vuelo de regreso, sufrieron turbulencias tan extremas que varios pasajeros resultaron heridos. Ya en casa, la situación empeoró. Él perdió su empleo, y ella fue diagnosticada con una enfermedad que requirió meses de tratamiento. Finalmente, desesperados, enviaron una carta al museo pidiendo disculpas a Robert, rogándole que detuviera la cadena de infortunios. Otro testimonio impactante es el de un grupo de estudiantes universitarios que visitaron el museo como parte de un viaje de fin de curso. Entre bromas y risas, uno de ellos tomó un selfie con Robert, sacando la lengua y señalándolo de manera provocadora. En menos de una semana, los 3 miembros del grupo que habían participado en la broma sufrieron accidentes. Uno tuvo un choque en motocicleta, otro se fracturó un brazo jugando al baloncesto, y el tercero fue víctima de un robo en su apartamento. Ellos también escribieron a Robert, admitiendo que no habían tomado en serio la advertencia. Incluso trabajadores del propio museo han vivido experiencias que los han marcado. Una antigua empleada contó que, mientras limpiaba la vitrina, se le escapó un comentario sarcástico sobre el muñeco. Minutos después, al salir del museo, tropezó y se lesionó gravemente el tobillo. Otra guía turística relató que, mientras contaba la historia de Robert a un grupo de visitantes, sintió que alguien le tiraba bruscamente del cabello. Al girarse, no había nadie cerca, solo la mirada inmóvil del muñeco tras el cristal. Pero no todos los incidentes se manifiestan como accidentes físicos. Algunos visitantes aseguran que la maldición se hace sentir en forma de pesadillas recurrentes. Sueños en los que Robert aparece de pie junto a la cama, mirándolos fijamente, o caminando lentamente hacia ellos en un pasillo interminable. Hay quienes dicen que, al despertar, encuentran marcas de arañazos o moretones en su cuerpo, sin recordar cómo se hicieron. Entre los relatos más escalofriantes se encuentra el de un fotógrafo profesional que viajó a Key West para documentar lugares históricos. Fascinado por la historia de Robert, decidió fotografiarlo repetidamente sin pedir permiso, convencido de que todo era un mito. Las imágenes que tomó resultaron extrañas. En algunas, el muñeco aparecía con expresiones distintas, en otras, la fotografía estaba distorsionada o presentaba sombras inexplicables. Esa misma noche, el fotógrafo sufrió un accidente de coche del que apenas salió con vida. Desde entonces, afirma que siente la constante presencia de alguien observándolo. También hay casos documentados de personas que intentaron probar que Robert no era más que un muñeco viejo. Un turista relató que, durante su visita, tocó el cristal de la vitrina con la intención de mover ligeramente el muñeco para mostrar a sus amigos que no había nada de sobrenatural en él. No logró moverlo, pero asegura que, en ese instante, sintió una corriente helada recorrerle el brazo. Esa misma noche, perdió la llave de su hotel, fue víctima de una fuerte fiebre, y al día siguiente, descubrió que su cámara había borrado todas las fotos que había tomado ese día, excepto la de Robert. El fenómeno de pedir perdón a Robert se ha convertido en una tradición que trasciende lo local. Muchas de las cartas que recibe el museo llegan desde países lejanos, de personas que ni siquiera han estado en Key West, pero que han visto una foto del muñeco en internet, y después de burlarse o hablar mal de él, afirman haber sufrido desgracias. Estas personas,
al conocer la leyenda, envían mensajes disculpándose, con la esperanza de que, de algún modo, Robert los escuche y les perdone. Investigadores paranormales señalan que, aunque muchas de estas historias podrían ser coincidencias, el número y la intensidad de los relatos hacen difícil descartarlos por completo. Algunos creen que Robert actúa como un tulpa, una entidad que ha adquirido poder gracias a la creencia y el miedo colectivo. Otros sostienen que, desde su origen, fue un objeto maldito, cargado con una energía oscura que se alimenta de la interacción con las personas. Sea cual sea la explicación, el resultado es siempre el mismo. Aquellos que lo desafían parecen lamentarlo. El muñeco no se mueve frente a las cámaras, no grita, no persigue a nadie, pero, según los testimonios, castiga en silencio, dejando que las consecuencias se manifiesten lejos de su vitrina, cuando la víctima ya ha regresado a su vida cotidiana. Robert, inmóvil y silencioso, sigue observando a cada visitante que se detiene ante él. Y quizás, entre esa multitud, elige a su próximo objetivo. A lo largo de los años, el caso de Robert ha atraído la atención de expertos en lo paranormal, investigadores independientes, medios de comunicación y hasta escépticos empeñados en desmontar su leyenda. El East Martello Museum ha recibido a equipos de televisión especializados en lo sobrenatural, así como a psíquicos y médiums que han buscado respuestas sobre lo que realmente habita en ese muñeco de aspecto inocente. Uno de los primeros estudios documentados lo llevó a cabo, en la década de 1990, un grupo de investigadores locales que, con autorización del museo, pasó una noche entera en la sala donde Robert estaba expuesto. Instalaron cámaras de vídeo, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Durante las primeras horas no ocurrió nada relevante, pero alrededor de las 2 de la madrugada, una de las cámaras registró un breve movimiento de la cabeza del muñeco. El gesto fue sutil, apenas un ligero giro, pero suficiente para sorprender incluso a los más incrédulos del equipo. La grabadora de audio también captó, en esa misma franja horaria, un leve susurro, como una risa ahogada, proveniente de la dirección de la vitrina. Años más tarde, un conocido programa de televisión dedicado a lo paranormal viajó hasta Key West para grabar un episodio centrado en Robert. Durante las entrevistas previas, varios trabajadores del museo relataron sus experiencias, cambios inexplicables en la expresión del muñeco, fallos en el equipo eléctrico y una sensación constante de ser observados. Durante la grabación, las cámaras del equipo comenzaron a apagarse sin motivo aparente, y las baterías recién cargadas se agotaban en minutos. Finalmente, una cámara fija captó una sombra desplazándose rápidamente por la sala, a pesar de que no había nadie presente. Médiums y clarividentes que han intentado conectarse con Robert coinciden en una misma percepción, aseguran que el muñeco no está vacío. Algunos describen la presencia como la de un espíritu joven, travieso y posesivo, posiblemente vinculado a la infancia de Gene Otto. Otros, más oscuros en sus apreciaciones, hablan de una energía antigua y maliciosa que no necesariamente es humana. Hay quienes sugieren que Robert podría ser un recipiente para algo más, un ente que utiliza el muñeco como vehículo para interactuar con el mundo físico. Existen también teorías que buscan una explicación más terrenal al fenómeno. Algunos historiadores señalan que, si Robert fue efectivamente fabricado por la compañía alemana Steiff, podría tratarse de una pieza única, hecha a mano y con materiales que, con el tiempo, han adoptado un aspecto inquietante. Su tamaño poco común para un juguete, combinado con su historia oral, habría alimentado la leyenda. Para los escépticos, los movimientos y cambios de expresión que los visitantes afirman ver podrían ser producto de la sugestión, del juego de luces en la sala o incluso de ilusiones ópticas. Sin embargo, estas explicaciones no logran dar cuenta de todos los fenómenos asociados a Robert, especialmente los relacionados con las supuestas maldiciones. Incluso entre quienes no creen en lo paranormal, hay un consenso. El muñeco tiene una extraña capacidad para provocar reacciones emocionales intensas.
Algunas personas sienten rechazo inmediato, otras sienten compasión, y hay quienes experimentan un miedo irracional que no pueden explicar. En 2008, un investigador independiente especializado en fenómenos de objetos encantados pasó 3 días estudiando a Robert. Instaló un sistema de grabación de alta resolución y sensores térmicos. Durante ese tiempo, registró fluctuaciones de temperatura muy marcadas alrededor de la vitrina, con descensos bruscos de hasta 5 grados en cuestión de segundos. También observó que, en ciertos momentos, el área de los ojos del muñeco reflejaba la luz de forma anómala, como si en lugar de vidrio fueran superficies húmedas o vivas. Lo más perturbador, según su informe, ocurrió durante la última noche. A las 3:15 de la madrugada, el sensor de movimiento se activó, y en la grabación se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera impactado contra el cristal desde dentro. Los testimonios de psíquicos que han visitado el museo son igualmente inquietantes. Algunos afirman que Robert elige a quién mostrarse. Hay visitantes que no sienten absolutamente nada al verlo, mientras que otros experimentan una oleada de sensaciones desagradables: opresión en el pecho, dolor de cabeza, mareos o un sentimiento de profunda tristeza. Un médium afirmó que, al intentar comunicarse con la entidad dentro del muñeco, recibió una única frase clara en su mente: no me ignores. Además, hay quienes vinculan la historia de Robert con prácticas de vudú y magia caribeña. La versión más oscura de su origen sostiene que el muñeco fue creado o alterado por una sirvienta de los Soto como parte de un ritual, quizás para castigar a la familia. En este sentido, algunos investigadores creen que Robert podría ser un ejemplo de fetiche o objeto de conjuro, diseñado para contener un espíritu o una maldición y actuar como intermediario entre el mundo material y el espiritual. A pesar de todas estas teorías, no hay una explicación definitiva. Lo único que permanece constante es que, con cada década que pasa, la leyenda de Robert crece. Ya no es solo un mito local de Key West, es una figura conocida internacionalmente, un icono de los objetos supuestamente embrujados. Su historia ha aparecido en documentales, libros y hasta en inspiraciones para películas y series de terror. Pero, aunque la fama de Robert ha crecido, también lo ha hecho el número de personas que afirman haber sentido su influencia de forma directa. Y con cada carta que llega al museo pidiendo perdón, la sensación de que algo real habita en su interior se hace más difícil de ignorar. Más de un siglo ha pasado desde que Robert llegó por primera vez a la vida del pequeño Gene Otto. En todo ese tiempo, el muñeco ha sido testigo de la vida y la muerte de sus dueños, de rumores, de historias susurradas y de incontables visitantes que, con miedo o curiosidad, han buscado su mirada tras el cristal. Hoy, Robert sigue sentado, vestido con su traje de marinero, en una vitrina del East Martello Museum, pero su leyenda continúa expandiéndose, casi como si tuviera vida propia. El museo ha convertido a Robert en una de sus piezas centrales. Para muchos turistas que visitan Key West, el encuentro con este muñeco no es solo una parada más, sino el momento más inquietante del viaje. Los guías repiten las advertencias: si quieres tomarle una foto, pide permiso primero. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Aunque pueda parecer una simple broma, las paredes del museo están llenas de cartas y correos electrónicos de personas que afirman que el muñeco les ha arruinado la vida por no seguir esta regla. En las vitrinas cercanas a Robert, se exhiben algunos de estos mensajes. Muchos están escritos con desesperación. Uno, firmado por una mujer de Canadá, cuenta cómo, después de visitar el museo y burlarse del muñeco, perdió su empleo, su coche fue robado y sufrió una fractura en una caída inexplicable. Otro, escrito por un adolescente, relata que empezó a ver la figura de Robert en sueños cada noche, siempre de pie junto a su cama, hasta que terminó enfermando gravemente. Algunos incluso han enviado regalos al museo como forma de ofrenda para calmar al muñeco: dulces, cartas, fotos y pequeños objetos. Robert también ha trascendido las paredes del museo.
Su historia ha aparecido en documentales de cadenas como Travel Channel y Discovery, y ha sido inspiración directa para películas de terror, como la saga británica Robert the Doll, y de forma indirecta, para el personaje de Chucky en Child's Play. Aunque el equipo creativo de esta última franquicia nunca lo confirmó oficialmente, muchos fanáticos ven paralelismos evidentes. Un muñeco aparentemente inofensivo que, en realidad, alberga una voluntad oscura. En Internet, la leyenda de Robert ha encontrado un nuevo hogar. Foros, blogs y redes sociales recopilan testimonios de personas que han tenido contacto con él, ya sea en persona o a través de imágenes. Vídeos de YouTube muestran supuestos cambios de expresión del muñeco en tiempo real, y algunos usuarios afirman que han experimentado sucesos extraños incluso después de ver esas grabaciones. Esta propagación digital ha hecho que personas que jamás han puesto un pie en Florida sientan la influencia de Robert, o al menos eso creen. Pero, ¿qué es realmente Robert? Las teorías siguen dividiendo a los interesados en su caso. Para los creyentes en lo paranormal, es un objeto encantado, cargado con la energía de un espíritu travieso y, en ocasiones, malévolo. Para otros, es un foco psíquico, un punto donde la creencia y el miedo colectivo se acumulan y generan fenómenos inexplicables. Los escépticos, por su parte, lo ven como un ejemplo perfecto de cómo las leyendas urbanas se construyen y perpetúan con el tiempo, alimentadas por el boca a boca, la sugestión y el poder de las coincidencias. Lo cierto es que, más allá de las creencias, Robert provoca una reacción inusual en quienes lo miran a los ojos. Hay algo en su expresión, fija y, a la vez, mutable, que hace que muchos no puedan sostener la mirada durante mucho tiempo. Incluso algunos visitantes que entran riendo salen con un silencio incómodo, como si hubieran sentido algo que no pueden explicar. El museo cuida de Robert con un protocolo especial. Se limpia su vitrina con guantes, se controla la temperatura de la sala y se evita moverlo innecesariamente. El personal asegura que no es por superstición, sino por conservar en buen estado una pieza histórica. Pero, en privado, algunos trabajadores admiten que prefieren no pasar demasiado tiempo a solas con él. Y así, sentado en su silla con el león de peluche a sus pies, Robert observa. Día tras día, noche tras noche, vigila a quienes se acercan demasiado, a quienes se atreven a desafiarlo o a aquellos que le ofrecen un respeto silencioso. Su historia no ha terminado, y quizás nunca lo haga. Porque mientras haya personas dispuestas a mirarlo, fotografiarlo o incluso provocarlo, habrá nuevas cartas, nuevos relatos y nuevos capítulos en esta leyenda que comenzó hace más de 100 años. Robert no habla, no se mueve frente a las cámaras, no lanza amenazas audibles. Pero quienes creen en él dicen que su poder está en el silencio, en ese instante en el que su mirada parece atraparte, sin que lo notes, deja una huella invisible que te acompaña fuera del museo. Una huella que tal vez no puedas borrar jamás.